Sí, no, se pasa de todo, se sufre mucho. Y por eso yo, mi respeto, mi cariño, mi admiración, porque a pesar de eso, déjenme les digo otro dato que ustedes quizá no sabían. Pero en Estados Unidos tienen más éxito la gente que llega con mayores necesidades y con mayores vulnerabilidades que aquellos que llegan acomodados con cierto dinero y que piensan que a partir de que más o menos hablan el idioma, de que más o menos traen dinero, de que no son los más vulnerables, terminan teniendo menos éxito que la gente que llega con más necesidades. ¿Saben lo que hace la diferencia? Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad y nuestros migrantes, los que llegan más afectados, más vulnerables, son los que tienden a tener mayor éxito con el paso del tiempo. No es, pues, fácil, no es sencillo, pero terminan sacando el coraje, terminan sacando la casta, se imponen al hecho de no hablar idioma, pues se aferran y con las 3, 4 palabras que aprenden, siguen adelante en sus trabajos, tienen éxito, educan como pueden a sus hijos. Puta, estoy diciendo esto y se me enchina la piel. Por eso, ese sí es un reclamo que le tengo al gobierno de mi país. Fue muy apoyado por los migrantes mexicanos, el gobierno de la 4T, y se olvidó, y la red consular mexicana en Estados Unidos empeoró el servicio que se tenía, y aún así el descarado secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, ahora quiere ser presidente, y seguramente va a venir a los Estados Unidos a mendigarles el voto a nuestros migrantes, y va a decir que ahora sí se va a poner las pilas, pero cuando fue canciller, no solamente se olvidó de los migrantes, sino además los servicios consulares empeoraron, tremendo. Gracias a mi querido Fernando Casab por el super sticker que nos hace llegar, muy lindo, muy amable de su parte, siempre solidario, don Fer, muchas gracias. También Rudy López, muchas gracias. Querido profe, no es el tema de hoy, pero no se necesita una guerra para destruir esto, simplemente si los inmigrantes nos vamos de aquí, se acaba. Mira, Rudy, sí es verdad, pero vamos a ser sinceros, es una necesidad mutua. Tanto Estados Unidos necesita a los migrantes como los migrantes necesitan a Estados Unidos. Porque también vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos, como dicen por ahí, vamos a hablar a calzón quitado. Bueno, al menos así dicen en mi pueblo, en el sur de Jalisco. Vamos a hablar a calzón quitado. Y es que nuestros pinches gobiernícolas de América Latina, los priistas miserables, en el caso de México, que gobernaron por más de 70 años México, lo mal gobernaron, se robaban lo que podían y además insertaron el neoliberalismo, este sistema ideológico que disminuye las funciones del Estado, sobre todo el estado de bienestar, el estado benefactor, el estado que fortalece y empodera a las clases medias, lo quitaron con el neoliberalismo. Bueno, esos miserables priistas que después se pintaron de azul y por eso se convirtió en el PRIAN, crearon estructuras y condiciones de desigualdad que se convirtieron en violencia laboral para millones de personas. Esas personas, al no encontrar las oportunidades laborales en nuestro país, tuvieron que emigrar. Y con esa fuerza de trabajo, ese Estados Unidos blanco, ese Estados Unidos cuya población blanca demográficamente empezó a reproducirse lentamente. Y nuestros migrantes, si para algo somos buenos los mexicanos, the Mexican people, es para reproducirnos. Ahí le andamos compitiendo a los chinos y a los indios. No, somos buenos, eso sí somos buenos también, para el trabajo y para reproducirnos. ¿Sí o no, mi raza? Pues la demografía empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y a base de eso, la población de origen mexicano, la población de origen hispano, porque no solamente son mexicanos, los mexicanos representan allá en Estados Unidos el 62%. Por eso si a un mexicano en Estados Unidos le dices hispano, pues no se identifica como mexicano o como estadounidense de origen mexicano, pero solamente representan el 62% de la migración o de las poblaciones que hablan el castellano o que entienden el castellano. Bueno,
las causas originales en algunos países es nuestros propios gobiernos dejaron de hacer muchas cosas. Salieron huyendo de la pobreza lacerante, de la pobreza que lastima, de la pobreza que violenta y de la pobreza que arroja a los jóvenes a los brazos del crimen organizado. Hay que ser sinceros. México está en ese asunto. Hay otros países que tienen gobiernos miserables y entreguistas que son violentados por el vecino del norte. Y después, pues el vecino del norte simple y sencillamente tiene que lidiar con las consecuencias de lo que hace en esos países. A ver, ¿cómo Estados Unidos le va a reclamar a los hondureños que vengan a Estados Unidos si volvió a ese país un país bananero? La Fruit Company es una prueba de ello. Gracias, mi querido Alberto Guzmán, otra persona siempre solidaria con nosotros. Gracias, Alberto Guzmán. Le mando un abrazo con mucho cariño. Y entonces países como El Salvador, Guatemala, México, Panamá, súper violentados por el vecino del norte. Y después el vecino del norte tuvo que, pues de alguna manera, comérsela y lidiar con el tema de las grandes olas migratorias que se vienen de los países que destruyen o de países a los que afectan. Entonces, imagínense el doble dolor de nuestros migrantes, los que emigraron, los que se vinieron por necesidad laboral, el dolor de tener que salirte de tu pueblo, de tener que salir de tu colonia, de tu ciudad, de separarte de tus familias, de no ir a fiestas, de no ir a funerales, para migrar, para llegar a una sociedad racista, de un idioma que no hablas, en donde te rechazan, en donde te violan los derechos laborales una vez sí y otra también. Coño, eso es brutal, es doble violencia, es tremendo, es una injusticia tremenda. Y aún así, la mayoría de nuestros migrantes salen adelante y logran mejorar la vida de sus hijos, con, sin o a pesar de los gobiernos, con, sin o a pesar de los gobiernos. Y muchos gobiernos y muchos funcionarios de gobierno, tanto del país expulsor como del país receptor, se aprovechan de la buena fe de los migrantes y de las condiciones de vulnerabilidad de nuestros migrantes. Son chingaderas por partida dobles. Por eso, en la educación está un granito, una semillita del empoderamiento de la gente. En la educación. Porque a partir de la educación se tiene información con la que se pueden tomar mejores decisiones. Porque a partir de la educación se van aclarando las ideas, se aclara el panorama. Porque con la educación se puede tener mejor rumbo. Y eso es algo que mientras no lo tengamos claro, pues tenemos ahí un problema. Así que hay que tener clara la película. Estados Unidos necesita la fuerza de trabajo de los migrantes. That's why we say this is a nation of immigrants and out of many one. Pero también es cierto que gracias a que había un mercado gigantesco, que con todo y las violaciones laborales, la falta de sindicatos, etcétera, también los migrantes encontraron la posibilidad de mejorar las condiciones laborales, porque otra cosa todavía más triste, si te quedas en tu país de origen, muchas veces explotado y con mala paga. Entonces, no por eso debemos de dejar de señalar como hace Oxfam America,
no por ello lo debemos dejar de señalar, pero es cierto que de pronto se generó una estructura en donde los factores de atracción de un pueblo más desarrollado generaron esa dinámica práctica. Sin embargo, diciendo las cosas como son, no es que se odie a nadie ni se hable mal de nadie. Es nada más decir las cosas como son. Dice mi querida Linda Alonso algo que también es muy importante. Sí, sí. Dice, y también hay un tema, maestro, que muy poca gente habla de nosotros los migrantes, y es que es muy fácil entrar en depresión. Hay mucha gente que de tanto pelear y seguir recibiendo golpes se cansan. Fíjense, y ahí sí, toda la razón lo que dice Linda. Y ahí, por ejemplo, decía Don Cheto, una canción que cantaron con Calle 13 allá por el año 2011, 2009, 2010, ¿no? Aprendí a tragarme la depresión con cerveza, que nos lleva a otro tema, el tema de cómo de la depresión se puede caer en el alcoholismo y en otras cosas. Y dice Linda, no hay un lugar donde te ayuden. Ah, ya ni le voy a seguir con esto porque ya se me empezó a quebrar la voz y me voy a poner a llorar porque a mí el tema migrante sí me pega mucho, me pega en el corazón. Y la verdad, prefiero seguir hablando de temas más crudos porque es duro el tema. Cris Dueña nos dice, saludos de Mexicali, estamos viviendo la decadencia de Estados Unidos y los nómadas digitales solo suben el costo de la vivienda y se margina la población local, que es el tema de los capitales, ¿no? Es el tema de lo que se conoce como gentrification. La gentrification es que construyen las grandes empresas. Gracias a Oaxaca en San Diego, muchísimas gracias. Nos dice, el pasaporte de emergencia te cobran 30% más. Me imagino que se refiere a la red consular mexicana, que está terrible el servicio que dan. Hay que decirlo, ¿eh? Marcelo Ebrard Casaubon, que ahora anda muy chingoncito por ahí queriéndose candidatar para presidente, le falló a la migración. Le falló a la migración. A mí me molesta que se les falle a los migrantes. A mí me molesta que no se les dé un servicio digno, porque si hay un sector de la población a la que le debemos el doble es a los migrantes en el exterior, a los migrantes mexicanos en el exterior, porque no solamente les fallamos al no generar empleo digno en sus propios pueblos, en sus propios lugares de origen, sino además les fallamos como país al no generarles estructuras, redes consulares que les den servicios dignos. Yo no soy parte del gobierno mexicano, pero yo les pido perdón y les pido una disculpa a nombre de mi gobierno, que queda demostrado que venga quien venga y sea quien sea, de pronto son muy bobos, muy pendejos, muy soberbios, muy egoístas y no desarrollan la estructura que permita dignificar el, el, al grupo más vulnerable, que es el grupo migrante, y tanto que hacen los migrantes por nuestro país, 60,000 millones de dólares en remesas. A veces creo que no los merecemos.